Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje de San Juan y hoy con el capítulo 5, versículo 7 del Evangelio de San Juan. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Otro baja antes que yo. Upea entonces el enfermo aquí que responde: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Y por lo tanto, cuando se agita el agua, se estaba refiriendo al versículo 4, ¿verdad? Mientras yo voy, otro baja antes que yo. El año de contexto bíblico y ave dentro de nuestra narración. ¿Qué significa? En primer lugar, este diálogo se profundiza y revela el drama interior del enfermo. Drama interior del enfermo. Eloico hago ave yo que oñeñandu ahí lleva. Daipori ave lo ua ave un basase y poina ave oñe cuan hina y catuan guayo basase pe y poa lleva. A veces se putumo milagua. No tengo a nadie yo. No tengo a nadie quien me ayude yo. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y después la segunda parte, y por lo tanto, consecuencia, cuando yo me voy, otro baja antes que yo. Ahora, este diálogo que se profundiza y revela este drama interior del enfermo, responde a la pregunta de Jesús, no con un acto explícito de fe, sino con una justificación de su impotencia. A él lo justificáis, daré coi a ver que todas guayas lleva y que me meta en el agua, impotencia total, porque yo solo no puedo hacer, paralítico. Ahora, el texto griego utiliza la palabra apekrité, responder, apekrité, indica una reacción directa a la interpelación de Jesús. Apekrité, es decir, directamente entonces aquí responde a lo que Jesús está interpelando. Jesús le interpela y por lo tanto el Kyrie es Señor, dice, término que puede expresar respeto, pero que en el contexto juánico abre la posibilidad de una fe en crecimiento. Que el ciego aquí o el paralítico o alguien se refiera y le diga a Jesús Kyrie el ungido, quiere decir que ya un proceso y es un paso de fe, queridos amigos. El hecho de decir Kyrie, Señor. Hay respeto ciertamente, pero hay una posibilidad también ya de entender que hay un crecimiento en su fe.
Vega tú, voy yo, o vea, ella no viene. O hindú, o shamba, y con los yapuama, ese voy yapuina, entonces va creciendo. Finalmente, el vale meter o introducir, pero no hay nadie que me introduzca, refleja la dependencia del enfermo respecto a otros para acceder a la piscina o para acceder a la curación. Dependencia del enfermo, dependencia del enfermo. Dare coi avare, y que tu amor ya se puede mío pasa se ve y puede llevar a será. Y así entonces yo pueda acceder a la sanación. La respuesta del hombre no expresa un deseo inmediato de curación. No expresa, queridos amigos, un deseo inmediato de curación. No es que él de ahí, o va, sí, Señor, ¿quieres curarte? Yo, aunque te te. Pero de ahí, cuñande ya, con esa interpelación, el ciego que añade ya le diga, sí, Señor, pero no le pero sé, que esto, aquello, no. Aquí, queridos amigos, no se expresa ese deseo inmediato de la curación, sino que revela una mentalidad condicionada por la frustración. Esto también es importante, queridos amigos, porque nuestra vida cristiana no es así, o nuestra vida humana, yo diría primero. Entonces, de RME la posibilidad, porque añade ya con la OME la posibilidad es llamarle a su voluntad. Quieres ser curado, quieres curarte. Añade a llevar a ñamaña, sí, Señor, creo en ti. Quiero que me cures. Vaya, allá acá subterfugios. Ateku yajeka, hinan, baila yajeka, ateku yajeka, simplemente argumentos, pero para justificar incluso nuestra propia enfermedad. Casi es como decir que estoy enfermo verdaderamente. El hecho de decirte, che, ¿querés curarte? ¿Tenés ya dónde te vas a ir? Parece que es como un orgullo, ¿verdad? Que suena en el corazón. Y así es que, queridos amigos, aquí, en lugar de decir, sí, Señor, Botá, vemos una mentalidad condicionada por su frustración y experiencia repetida de fracaso. Es decir, como que tal vez también su alma está herida, 38 años, nadie le puede bajar y nadie le puede ayudar para que él se cure. Entonces, estamos con la frustración. 38 años, y por lo tanto, muestra esa verdadera parálisis, queridos amigos, que no es física, sino que también es una mentalidad, es una manera de expresarnos. Entonces, buscamos simplemente lo negativo y buscamos excusas ante una propuesta tan linda que el Señor nos trae y nos dice, ¿sabes qué? ¿Quieres curarte? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan, el capítulo 5 y hoy con el versículo 7. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Vea la Ñande realidad, vea la Ñande narración. Y del contexto histórico podemos decir que en esta sociedad del siglo I de Jesús, las personas con enfermedades crónicas dependían completamente de una ayuda externa para sobrevivir y moverse, o si no, no iban a poder sobrevivir y moverse, queridos amigos. Diga tú, Moy. Entonces, el siglo I nos muestra esa característica
de esta sociedad. Ahora el término griego, boethos, ayudante, boethos, refleja la necesidad de alguien que asista al enfermo. Esto ya te indica, ¿verdad? Aquí hay una necesidad, o un mantea a la gente, o un mantea a alguno lleva, ya ne mía, o ya ne diega tu jamás ya lleva ya poner las cosas, ¿verdad? Ese es el término, queridos amigos. Boethos, ayudante, refleja esa necesidad de alguien que te asista. Y hay otra palabra que es el catabaino, que ya hemos dicho en otra oportunidad, es el bajar, describe esa acción de entrar rápidamente al agua, el catabaino. Catabaino. Entonces entrar en el agua, sumergirse, bajar. Y después decía, otros entran catabaino primero. Esto se dice el protos. Indica la prioridad necesaria para obtener la sanación. El protos, prioridad, primero. Otro entonces la orecoape prioridad, pero. Así indicativo porque llegó paralítico y indicativo. Entonces estoy dependiendo siempre de una ayuda externa, ¿verdad? Que me pueda catabaino, me pueda llevar, me pueda hacer descender en el agua para obtener la sanación. De un aspecto bien histórico, de nuestro contexto histórico, esto muestra una realidad dura, que la curación estaba condicionada por factores externos como la rapidez, la fuerza y la ayuda de otros. Rapidez, fuerza y ayuda de otros. Esa era la realidad. Después ella muera con la ayuda de otros, dejando a los más débiles en desventaja permanente. Upeatu no hay del otro aspecto. Nosotros somos débiles, nosotros somos paralíticos, nosotros no nos estamos pudiendo mover, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, el hecho de que nadie se preocupe del débil, entonces entra desde el otro punto de vista, quiere decir que hay una desventaja permanente y el contexto va a resaltar la novedad de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús no exige condiciones externas para amar. Jesús no exige condiciones externas. Vea, exigítanme, condiciones externas, apenas mantener un monguerata. No. Aquí, queridos amigos, se resalta simplemente la radical novedad de un Jesús que se ofrece a todos. Todo va a depender de nosotros entonces para que nosotros podamos dar ese paso importante. De un contexto cultural antropológico podemos decir que este versículo revela la experiencia humana de abandono y competencia en medio del sufrimiento. Abandono y competencia en medio del sufrimiento. Es decir, este término monos, solo, expresa la falta de apoyo social. El mono, lo monótono. ¿Entienden? Monótono. Quiere decir, queridos amigos, que yo no estoy pudiendo salir adelante. Eso es lo que quiere decir, ¿entienden? No estoy pudiendo salir adelante. Y entonces estoy solo. Me siento en la soledad. Es un llamado de atención, queridos amigos, sobre todo ante ese que es paralítico, ¿verdad? Es un abandono humano. Competencia, queridos amigos, de cada uno de nosotros como cristianos, pero para ayudar y sacar al hombre del sufrimiento. Jesús golpealo ya pues. Allá hemos oído con la iniciativa, quieres curarte. Ahora, hay detrás de esto el pis quiere decir la esperanza. Esa esperanza que parecía debilitada por las frustraciones, porque tengo 38 años, me voy a venir acá, que voy a otro lo yahúa, otro malo fuera, entonces. Y por lo tanto, esta frustración ante la vida, el Zoé, representa la plenitud que el enfermo no logra alcanzar. El hombre enfermo que está ahí no logra alcanzar. Entonces refleja una sociedad
donde el acceso al bienestar podía depender de factores externos y donde los más vulnerables quedaban relegados. Esta es la realidad, queridos amigos, social. Los más vulnerables siempre como que quedan relegados. Y por lo tanto, el hombre muestra cómo este sufrimiento, que es ya prolongado, 38 años, puede generar una mentalidad también de resignación. Usted ha venido 38 años, siempre la misma cosa. Cada vez que está vaino, alguien que me tiene que sumergir en el agua, bajar en el agua, sin embargo, siempre hay frustrado porque es tarde, man. Cuando yo llego ya otros bajaron. Y por lo tanto, la persona deja de esperar verdaderamente, ya no confía en un cambio. Hoña acostumbra y tereima a la frustración. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe en Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 5, el versículo 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Otro baja antes que yo. Bueno, queridos amigos, aquí nosotros podemos mirar y podemos entender desde algunas palabras claves que tenemos, la palabra Kyrie, Señor, Kyrie. Este término Kyrie, Señor, es una forma de respeto que puede significar Señor, o si no, puede significar el amo, mi amo. Pero en el contexto de San Juan puede evolucionar hacia una confesión de fe. Confesión de fe, es decir, arovia, ayerovia, pendere, ashehina, pealande, huerú, ashehina, peatajina. Ahí está. Esta es una profesión de fe, queridos amigos. Es un adherirse entonces a la propuesta. Aunque el enfermo aún no conoce plenamente a Jesús, el uso de este término abre la puerta a una relación más profunda. Va abriendo a una relación más profunda. Aquí la palabra, entonces, directamente, el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Señor, le dice, Señor, Señor. Esta es, decíamos, más bien una profesión de fe, desde una confianza. A pesar de que hubo muchas cosas ya negativas, porque frustración me venía. Cada vez que llevo la lleva. Pero hay casi, como yo diría, una resignación, ¿verdad? Estoy en la UA, lleva, oye, ahí con la CPT, pero sea más ella, bebé. Un se verá, será monyepe, se puede será monyepe, ya, pero ya frustra, pamarón, más tarde llegaste. Y por lo tanto, ya te digo, ya tarde piaste, y la gente, tarde piaste, ande de fuera, ¿ven? Sin embargo, aquí, cuando dice Señor, o el amo, en el contexto de San Juan, va evolucionando hacia una confesión de fe. Quiere decir que a pesar de todo, a pesar de sus frustraciones, oye, güero viaco, caraíre, coa lleva, que es la primera vez que está escuchando. Pero este término abre una puerta a una relación mucho más profunda, Tenemos otra expresión que es la palabra nadie. Udeis. La palabra udeis indica ausencia total de ayuda. Nadie es ello. Udeis. Estaba viendo de las aleros y una vez famoso y
Está en la comprometida, pero en el fondo, udeis quiere decir nadie se compromete y nadie hace nada. Udeis, una ausencia total de ayuda. No es solo una constatación social. Cuña constatar, no hay nada, sino que apeo y interpelación, apete yerure, algo yerure. Pero nadie, udeis, ausencia, vacío del hombre, expresión existencial, por lo tanto, de soledad. Soledad, me encuentro solo. Me encuentro solo, queridos amigos, quiere decir que a pesar de que yo quisiera curarme y quisiera hacer esto, no estamos generando una verdadera comunidad o una preocupación por el otro, sino que ape ñandela yaberecoa es udeis quiere decir cada uno cuatiaño, cada uno ya por lo ya sea, entonces me siento solo, me siento solo. Podemos estar juntos, uno al lado del otro, pero estar solos psicológicamente es una expresión existencial de soledad. Exegéticamente revela la condición humana sin la intervención divina. Intervención humana, condición humana, sin la intervención divina. Así es que también esta forma de explicar es muy importante porque revela esa condición del hombre, pero una condición del hombre, lo que él hace, cómo se mueve, pero sin la ayuda directamente de Dios todavía en el aspecto humano. Abandonada a sus propios límites. El hombre se siente abandonado, solo, confiando simplemente y pidiendo ayuda, pidiendo limosna, ya es europea, peyumina siempre mío, lo que sea, pero es la soledad. Poniendo yujuin, viendo pena guasú y ese. Entonces la intervención divina, aquí puesta, y que está abandonada a sus propios límites. ¿Por qué abandonar sus propios límites, queridos amigos? Y porque justamente hasta ahí puedo llegar. Pea, a moto mi indica tuya más. Hay cotemetamante, será pichacuerareje, será agua lleva, catabaino, me introduzcan en el agua y que yo no llegue tarde. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y hoy con este versículo 7. Nos dice San Juan que el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Mientras yo voy, oíme entonces la huella. Llegan a Ambá o lo que sea, entonces va allá. Bueno, veamos un poco este versículo, queridos amigos. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, verdad? Vamos a mirar un poco dentro de sus límites. Y dice: la soledad humana es una realidad. Primera enseñanza de este versículo. Recordemos que la soledad es una realidad profunda del hombre. La soledad, el hombre. Nosotros respondemos a nosotros mismos. Nosotros respondemos a nuestra propia vida. Más apañante ayer. Y entre comillas podemos entender que esa es nuestra soledad, porque somos nosotros quienes tenemos que meditar. Y por otro, cada uno es individuo, con sus características.
y su, entre comillas, vamos a decirle, su soledad. Es una realidad profunda que necesita ser transformada por el encuentro con Dios. ¿Por qué, queridos amigos, tiene que ser transformada por el encuentro con Dios? Y porque justamente desde Dios nosotros le vamos a entender, peñande apojarea lleva, nuestro creador. Pero ya y bueno, él tiene la horma, como se suele decir. Alguna vez incluso dice, Dios te creó y rompió su horma, tu horma, para que no haya ninguna repetición, de ninguna manera. Bueno, pero aquí quiere decir que necesitamos siempre una realidad profunda de ser transformada por el encuentro con Dios. Encuentro con Dios. No podemos así nomás nosotros, queridos amigos, ni vamos a transformar el mundo si es que no hay un encuentro personal con el Señor que nos cambie mentalidad, vida, corazón, pasión para hacer diferente el mundo. Una segunda enseñanza de este versículo, queridos amigos, es que las experiencias pasadas pueden limitar, porque si siempre han acostumbrado 38 años, nunca sé yo qué fuera, no conseguir, nunca en 38 años. Entonces, eso nos puede limitar. Como siempre fue así, nuestra capacidad de creer en algo nuevo, nuestra capacidad de llegar a tiempo para ser curado por el Señor. O para cuando yo quiero ser curado, quiere que te cure y medio le llama la atención. Va a ser por por tu 38 años, ya vean negativa de veina. O por tu más bien, a curación la ina de 38 años ahora. Pero quiere decir el ejercer tu propia libertad y tu voluntad. Ahora, estas experiencias pisadas pueden limitar nuestra capacidad de creer en el algo nuevo, ¿verdad? Creer en ese que está llegando, en ese algo que va a renovarnos totalmente. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la dependencia excesiva de otros puede impedir reconocer la acción directa de Dios. Impedir reconocer la acción directa de Dios. Porque siendo ya poema bae, hoy cogí planillero, hoy cogí dipueivio, hoy cogí lo que sea nepoeivio, hoy cogí lo que sea. Entonces estoy simplemente viviendo de la mendicancia, mendigo. Estoy siempre extendiendo las manos porque yo no estoy haciendo. Hay una dependencia excesiva de otras personas. Y esto sí nos hace directamente ciegos. No podemos reconocer esa acción directa de Dios. Así que la acción directa de Dios es importante. Una cuarta enseñanza es que Jesús escucha incluso respuestas llenas. Respuestas llenas. Jesús escucha. Y esas respuestas llenas. Pero ¿de qué, queridos amigos? ¿De qué es lo que se llenan? Y bueno, se va a llenar, por ejemplo, de una frustración, porque nunca va a andar huellija catabaíno o un huellilla vengo a ella a monte, ¿verdad? Todos son frustraciones, ¿verdad? Pero Jesús escucha incluso todas estas respuestas frustrantes. O bailan de frustrar, bailan de gustar, y por lo tanto transforma en una oportunidad de gracia. En la medida en que nosotros, queridos amigos, también descubrimos y entendemos esta transformación del Señor, que Él actúa y obra en nuestra vida, eso también nos va a ayudar, queridos amigos, para que se haga una verdadera transformación y exista una oportunidad de gracia. La gracia que quiere decir que ñande yara o me ñande, pero ñande la yacueana. Porque la frustración, cuando tenemos muchas situaciones llenas de frustraciones, a pesar de eso, el Señor escucha algo y guayna, algo ya endúgina. Pero esa frustración se va a transformar en una oportunidad de gracia, porque Él escucha, pero porque nosotros también, a pesar de nuestras frustraciones, llegó 38 años más y
Apea, diga tú. Entonces hay comunicación, hay expresión, hay motivación al final. Y por último, queridos amigos, la quinta enseñanza es que Cristo rompe la lógica de la competencia. Para Cristo no hay una competencia, queridos amigos. Y Él ofrece una salvación accesible a todos. Accesible a todos. Salvación accesible a todos. Y entonces se rompe la lógica de la competencia. Lógica de la competencia hace que exista, así en esa lógica de la competencia, una salvación que se tiene que realizar para todos. No podemos nosotros venir aquí y decir, yo voy a competir contigo, se la lleva levea, se ya potapea, se ya potamos. No. Aquí para el Señor, todos dentro de una comunidad tenemos que estirar parejos. Y cada uno, porque cada uno es diferente, y una abuela y a veces cada uno es cada uno, cada uno es cada uno. Bueno, entonces quiere decir, queridos amigos, que esto nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a nosotros para entender que la salvación entonces es accesible para todos. La salvación no vino para mí solo, ¿verdad? Porque yo soy ese cada uno hace un antes. No, esa misma salvación es para el cada uno en su contexto, en su realidad y con sus cualidades. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que sigan siempre con mucho entusiasmo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.